Hola, sí me Hola, veo. Rosana, ¿cómo estás? Ah, ciertamente, estamos cortaditas. Perfecto. Yo creo que sí. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve, sí se ve. Perfecto. Vamos a esperar que Bueno, se conecte alguien hay que más. hacer algo con los bombillos, definitivamente. Sí. Yo me traje una para Porque pero no le gustó que la sacara de su hogar porque se quemó el bombillo. de su domicilio, bueno, no Sí, sabía para dónde lo llevaba ni con qué fines, sí, sí. Vamos a ver que puedo se decir. conecte más gente. Hola. Ok, entonces tienes por allí unas impedancias y tienes, ¿qué otra cosa por ahí? ¿Qué Tengo, otros? bueno, una hoja con notitas importantes Una hoja de ruta. sí, no, y de cosas importantes, motivos de consulta, por así decirlo, donde uno nota esa relación entre la salud mental y la obesidad, sobre todo porque llegan muchas veces las personas, lamentablemente, que rebotan de una experiencia pasada y caen en el consultorio. Entonces, Ujú. pues lamentablemente vemos como esa ¿Sabes vulnerabilidad. qué? Perdón. Entre las cosas que estaba leyendo, y creo que lo hablamos en otro live, estaba el hecho de precisamente ese rebote, vamos a decir, esa vuelta de la ganancia de peso, que la gente ve como un fracaso, que es una experiencia fallida, etcétera, etcétera. Eso muchas veces pasa precisamente porque no están guiados por un profesional de la nutrición y empiezan a seguir estas dietas de moda o recomendaciones de cualquier persona que por X, Y, Z les fue bien o tantas cosas que pasan, pues decidieron de una buena vez acabar con todos los carbohidratos, acabar con todo lo no sé qué, porque leyeron algo y ahí es que llegan después desconsolados, ¿no? Sí, sobre Y ahí todo, entra ese sí. trabajo. Y muchas veces el extremo es lo que causa muy rápidamente la fatiga y la pérdida de la motivación. Por ejemplo, una persona que pasa de una reducción de 50 o de 100% de lo que come, bueno, 100% es un poco extremo, pero Bueno, 50 pero o si hay personas 80% que hacen ayuno, ayunos largos, entonces bueno, pasa a un desequilibrio, pasa a una pérdida muy, muy importante de fuente de energía y eso mismo causa fatiga. Y si tengo una persona que, por ejemplo, estaba acostumbrada a comer 2.300, 2.800, 3.000 calorías, que para una persona con un exceso de peso es normal, entre comillas, y decide ponerse en un digamos que plan es de suficiente para mantener su peso. sí, totalmente. Vemos que se mete en una dieta, porque una dieta realmente estricta de 1.100, Restrictiva, 1.200 exactamente. calorías no cubre ni siquiera el metabolismo de base. Y justamente el metabolismo de base es lo que el cuerpo necesita para funcionar en reposo. Entonces, ni siquiera en reposo eres capaz de satisfacer una necesidad. Imagínate si le exiges al mismo tiempo ejercicio físico. Ejercicios, etcétera. Me imagino la cantidad de fatiga y cómo sufren ciertos órganos, ¿no? Por Porque supuesto, realmente eso no tiene sentido. menos, pero cubrir el metabolismo de base, pero también al mismo tiempo necesitas que él mueva, por así decirlo, el cuerpo mueva sus reservas en grasa y guardar la mayor parte de sus reservas en masa muscular. ¿Qué ocurre? Que cuando no se hace de la mano de un especialista, muchas veces ese pseudo especialista no sabe qué es ni siquiera la fisiología del cuerpo, cómo funciona el cuerpo. No sabe de anatomía, fisiología, fisiopatología, no sabe de un montón de cosas y terminas haciendo simplemente lo que ellos llaman muy libremente un déficit calórico. Un déficit calórico y hablamos de qué? Un déficit calórico total y nos quedamos ahí en el blanco, nos quedamos en una persona que está bien, tiene un déficit calórico, pero tiene un déficit de nutrientes importantes, entonces se pone
como una vela que se ¿Sabes empieza a qué? apagar. Te quería preguntar una cosa ahorita que estamos en este segmento de esperando a la gente. Sí. Sabes que yo hice un video a propósito de una pregunta que dejó alguien en el canal. La pregunta era acerca de un programa, yo no sé si tú llegaste a ver ese video, pero hay un programa de una televisora española que se llama 21 días haciendo no sé qué, 21 días, bla, bla, bla. Entonces son unos periodistas de investigación, de estos que se meten como que en su papel y he visto varios, pues he visto que sí, 21 días viviendo en la calle, entonces la chica vive con gente que no tiene hogar y bueno, es bien dura la realidad, ella lo muestra momento a momento. Pero vi uno bien particular, hablaba de 21 días de ayuno. Ujú, Entonces yo me puse a investigar porque obviamente me pidieron que preparara el video y vi, de hecho, la versión chilena, porque Chile tiene como una versión del programa. ujú, Vi la versión española y además investigué sobre ayunos más largos, ¿no? ujú, Porque en este momento estamos hablando mucho de ayuno intermitente, ujú. que es otro tipo de cosa y ahorita no viene el caso, pero llegué a un ayuno que se llama, Dios mío, se me fue, es un nombre bíblico, el ayuno de Elías, el ayuno de Jacob, no sé, Ok. porque él lo promovía, solo comer cierto tipo de cosas durante 21 días, etcétera, y tiene beneficios espirituales según la creencia, ¿no? Ujú, Pero bueno, en este programa hablaban de este ayuno de 21 días en el cual una de las chicas no podía comer nada en absoluto y obviamente se vio no solamente el deterioro desde el punto de vista físico, como decir, la pérdida de masa magra, ujú. sino la sintomatología que viene acompañando este déficit absoluto de calorías, como dolor de cabeza, mareo, etcétera. Y la parte que fue muy llamativa, no solamente por lo de la bruma o lo de no poder pensar correctamente, sino el desbalance emocional que estas personas tenían. Y Me comenzaron imagino. a desarrollar una obsesión por la comida que no tenía que ver con hambre, ojo, porque ellas lo decían el segundo, tercero, cuarto día, ya la sensación de hambre, pues como que el mismo Me da- organismo, sí, se da por vencido, ya no te envía la señal y resulta que comienzas a tener pensamientos repetitivos con comida, sueñas con comida, piensas en comida y se convierte como en una cosa muy obsesiva y obviamente todo eso tiene su fundamento desde el punto de vista fisiológico para mantenernos vivos, ¿no? También vi en ese contexto un señor que hizo, creo que fueron 90 días con batidos verdes y le hicieron un documental y toda la cosa. Entonces quería saber tu opinión, yo más o menos me puedo imaginar tu opinión, pero quiero escucharla. que no es compatible no es nada fisiológico, de hecho. Lo primero que, y vas a perder peso, por supuesto que vas a perder peso, pero vas a deshidratarte, vas a perder la masa muscular, sí vas a perder algo de grasa, pero cuando pierdes la masa muscular, tu metabolismo comienza ya a ver el desgaste. ¿Qué ocurre cuando empiezas a dar comida de nuevo? Si pasas 21 días ya corres un riesgo de lo que se llama el síndrome de realimentación inadecuada. Y justamente el síndrome de realimentación inadecuada puede desencadenar la muerte porque es un secuestro del fósforo para hacer ATP y el fósforo no es utilizado para el resto de las funciones. Generas un desbalance hidroelectrolítico brutal. Entonces tienes una anemia Eso es lo que hemolítica. pasa también, no sé, pregunto Ujú. realmente desde mi ignorancia. Con las personas que han tenido estos rescates, que si en el desierto, en lugares así que tienen muchos días sin comer, cuando vuelven a alimentarse, que es realmente riesgoso. Sí, incluso las personas que por motivos de salud han tenido que ser sometidas a un ayuno prolongado, por ejemplo, en caso de una pancreatitis aguda, etcétera, pues uno tiene que mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Y está ese lado, y de hecho veo que la pregunta si la obesidad mórbida es un trastorno de la conducta alimentaria, pues no necesariamente, porque sabemos que la obesidad mórbida y los diferentes tipos de obesidad no tienen una sola causa. De hecho, la obesidad, el origen simplista, es decir, que hay un desequilibrio de los aportes y lo que estamos gastando, y es simplista decir eso,
porque sí, muchas veces puede haber un exceso de aportes alimentarios, por ejemplo, una cosa que es lo que uno llama la hiperfagia, simplemente, una persona que come mucho y esto hace que en un día normal tenga más calorías, que en el largo plazo justamente va a traducirse en un trastorno, perdón, en una obesidad. Pero también existen otros factores, por ejemplo, factores hormonales, existen otros factores como los factores psíquicos, psiquiátricos en algún punto, que pueden desencadenar esa obesidad mórbida. Y Fíjate también, que, sí, ujú, y tranquila. hay personas que justamente desarrollan una especie de pérdida de esos índices. Ya no saben cuando tienen hambre, ya no saben cuando están saciados, ya encadenan, justamente pasan el día comiendo, porque pierden esa misma sensación corporal. Entonces existe esa parte, y lo discutíamos cuando hablábamos de hambre emocional, una pérdida del contexto con la realidad, con el momento actual, y se encuentran en un momento donde empiezan a comer 6.000, 7.000 calorías por día, que eso representa obviamente un aumento de peso. Y si a eso sumamos que en la obesidad mórbida, cuando ya, obesidad mórbida, para quienes no saben, es un índice de masa corporal por encima de 40, esa es la relación entre el peso y la talla, y normalmente la persona pierde un poco la autonomía, y sobre todo la autonomía para hacer ejercicio, es decir, ya se mueve menos. Entonces su gasto, su parte de metabolismo ligada a la actividad física es menor, pues eso hace Ujú. que los aportes representen la mayor parte de la responsabilidad en ese aumento de peso. Fíjate que con respecto a la pregunta de Mariana, pues vamos a decir que ese es el punto de vista nutricional y yo ahora te daría el punto de vista desde psiquiatría. Si estamos teniendo una persona por encima de 30, 35, ni siquiera llegando a obesidad mórbida como tal, yo le pondría la lupa. Yo digo que debería ser un paciente tratado de forma integral. Ujú. Tendríamos que generar un equipo que se encargue de, así como en la cirugía bariátrica, que es un equipo multidisciplinario, porque definitivamente puede haber algo desde el punto de vista, no digo necesariamente psiquiátrico, estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Sí, Ya también podría haber algo psiquiátrico, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Y no te podría decir a priori qué fue primero, si fue lo psicológico slash psiquiátrico o si fue la obesidad. Pero sí te diría que en esos casos, porque, una de las preguntas que mandaron para el live fue algo así como que, ¿cómo es posible que una persona llegue a X cantidad de kilos y no haga nada, sino hasta que llegue allí a los, creo que me dijeron algo así como 200, ujú, 240? Entonces, por supuesto que no sabemos el recorrido que ha tenido la persona, no exacto. sabemos cuántas cosas ha hecho, cuántas cosas ha intentado y cuáles son las dificultades únicas, personales, por X cosa, llámese familia, cultura, economía, conocimientos, Sí. acceso a la salud, etcétera, que o sea, es más fácil juzgar a la persona al simplemente verla grande o pesada. De hecho, Pero realmente no sabemos todo lo que ha venido viviendo esta persona y desde hace cuánto viene cargando con esto, que suele siempre ir a peor, ¿no? yo pasé 7 semanas haciendo el mapa de la obesidad hace unos meses atrás, que Ujú. justamente todo surgió porque me hicieron un comentario de, sí, es que él es obeso porque él quiere. Y yo me quedé un poco como ya, como que él es obeso porque él quiere. Él es obeso porque él es flojo, él se ha dejado engordar. Y yo dije, espera un momento, no, una persona no es obesa por decisión, una persona puede tener múltiples factores de obesidad y me recordé de justamente ese mapa que parece una telaraña de factores, porque Lo está muy es un relacionado montón de cosas interconectadas, todo tiene que ver con con todo. relaciones direccionales y que van en casi todos los sentidos, donde justamente muchas veces sí existe ese factor genético, pero los estudios han mostrado que incluso una persona que ha tenido, por ejemplo, hijos adoptados de una familia obesa, llegan a desarrollar obesidad también porque el ambiente está allí.
O por el contrario, una persona que venía de un ambiente obesogénico en su casa y que cuando se independiza y empieza a llevar una vida un poco más sana, logra perder peso. Y está también ese factor, nosotros estamos muy expuestos, eso depende también de nuestra educación, a todo tipo de productos y vemos que los productos que son industriales, los productos densos calóricamente, por ejemplo, las cosas que son muy grasosas, muy azucaradas, están a fácil acceso, están ahí y le hacen más bien mucha publicidad. Económicos. Entonces, lo que la gente piensa de entrada, esto sale en la publicidad en la televisión, sale en la publicidad en la radio, etcétera, tiene colores atractivos. Entonces yo empiezo a estar expuesto desde muy pequeño. Y si en caso contrario, por ejemplo, si mis padres me educan, porque yo hablo de los padres, en el colegio se hace algo, pero normalmente eso viene de la casa. Si me educan, es muy Ese es uno diferente. de los videos de lo que no aprendí en la escuela, que ya Pero viene si me pronto, pro- porque la nutrición viene más de hogar que de escuela. En la escuela tenemos como que una clase anual, si acaso, para Yes. decirnos que hay vegetales, proteínas y harinas. Y ya. Sí. ¿No? O si en mi casa me prohíben y yo tengo 8 años, te juro que si a mí me prohíben es porque algo bueno se esconde. Entonces, esas ganas de lo desconocido muchas veces hacen que el niño, y aquí pasa, uno los ve a las 4:30, 5 de la tarde, niños capaz un poquito preadolescentes o adolescentes que en el camino hacia su casa, y yo los he visto en el tren, los he visto en la calle, con una bolsa de papas fritas de este tamaño, con una bolsa de caramelos grandes, que pasan desapercibidos por los padres porque se las comen en el trayecto antes de llegar a su casa. Entonces, no, mi niño, él no come nada de dulce, mi niño, él come perfecto. Entonces, eso Pobrecitos. Bueno, sí, pobrecitos todos, porque los padres siempre son los últimos en enterarse de ese tipo de cosas. sí, Y el niño quizá con una visión un poquito más laxa y un poco más de educación del por qué no te lo tienes que comer o no lo debes comer o se debe dejar solo para momentos muy puntuales, lo ujú, entendería mejor y ya. claro, No tendría por completamente. qué hacerlo a escondidas. O eso mismo en la casa, y aquí Mariana pone que a veces hay madres e hijos, o padres e hijos, familias completas obesas, hay que evaluar qué es lo que pasa y educar también a esa familia. Muchas veces la obesidad no es un problema solamente de uno de los miembros de la familia, porque cuando uno ve cómo come el grupo familiar, justamente, o cómo está constituido ese mercado familiar, es fuertemente probable que haya cosas industriales, cosas muy dulces o cosas ya preparadas, ricas en cualquier cantidad de aditivos, de calorías, etcétera. Entonces, a veces está ese factor. Si a eso le sumamos la ¿Sabes que una de genética, las cosas, sí, sí hay una, obvio, hay una carga genética y lo es, pero sabes que una de las cosas que me llama la atención, porque Mariana estaba hablando de esto, del programa de obesos mórbidos, no me recuerdo cómo se llama, déjame ver el comentario que ella hizo. Eh, bueno, dijo obesos mórbidos, pero es algo así como que 400 libras y más, algo así, no sé cómo uh-huh, se llama. Pero lo que me llama mucho la atención es que muchas veces ellos desarrollan la creencia de en mi familia somos así. Y sí, eso hay que como que disecarlo, ¿no? O sea, ¿qué parte de somos así? ¿Qué me quieres decir con somos así? ¿Es porque comemos mucho? ¿Es porque según yo, no sé, la genética me marca ser así? Porque realmente cuando ves el programa y les hacen el seguimiento y ves cómo se sientan a comer y la cantidad y la calidad de los alimentos, como tú dices, pues te das cuenta que no es tanto que sea tanta la genética, pues, porque de repente si lo sometieras a otro ambiente, ahí viene lo epigenético también. uh-huh, Oye, eso seguramente no sería así de florido. También hay un nuevo programa, bueno, nuevo para mí, un programa que se llama como Familias Obesas. uh-huh, Hay varios canales británicos que tienen este tipo de programación y yo realmente me gusta mucho verlos porque el comportamiento de las personas da mucho que pensar, ¿no? Y te hace reflexionar bastante. Hay uno que se llama Super Size versus Super Skinny y hay uh-huh, otros que son estas como que Super Fat Families ok, y realmente son bien interesantes, pues la manera en que ellos no solamente tienen la relación con la comida,
tanto el que tiene el sobrepeso como el que tiene el infrapeso, Sí. como las creencias que desarrollan sobre sí mismos, porque ya lo que es su comportamiento con la comida y el peso forma parte de su identidad. Y asimismo se nombran y se categorizan, se catalogan como obeso o la comida puede más que yo, etcétera. ¿No? Y por eso si partemos de que partimos, perdón, empecé con mi franglés, que la obesidad tiene un origen multifactorial, justamente sabemos que no la podemos trabajar solos. No la podemos trabajar solos nosotros aquí, ni el psicólogo solo, ni el entrenador deportivo solo. Y muchas veces, lamentablemente, cuando tratamos de hacer las cosas completamente de nuestro lado, es que fallamos. Y muchas veces el médico, y sabemos lamentablemente que nosotros como médicos no recibimos formación en nutrición, cuando vemos que el internista o el cardiólogo es el que lanza la bomba al paciente, no lo hace con la mejor manera. Tienes al paciente en un juzgado y el paciente no se sabe defender. Entonces bueno señores, tiene que perder 80 kilos porque usted pesa 150 y tiene que pesar 70, pues 70 es su peso adecuado. Calma, las cosas no se dicen de esa manera, las cosas se dicen de otra forma y existe justamente, sí, no podemos romantizar el hecho de que pese 150 kilos, pero estamos trabajando con un ser humano que tiene muchas esferas biopsicosocial y que por parte de esa obesidad es biopsicosocial, lo mismo. La persona que vea a un obeso en la calle o que tiene a alguien cercano y le tiene suficiente confianza como para decirle, mira, estás gordo, ¿sabes qué? El obeso tiene espejo en su casa. El obeso probablemente Eso, tiene una eso, balanza en su casa. eso Entonces, también es una cosa que hay que tener tanto cuidado. Y es que lo que me estoy dando cuenta es que no hemos presentado el programa o no hemos presentado el conversatorio hoy. bueno, Pero te iba a decir algo muy gracioso porque últimamente he visto muchas publicaciones y me encantan. De hecho, también pensaba hacer un video de eso, de lo de la regla de los 5 segundos. Si la persona no puede modificar lo que sea que le estés viendo en su aspecto en 5 segundos, no se lo diga. De seguro lo sabe, de seguro tiene espejo, de seguro lo conoce. ¿Y qué ganas tú diciéndoselo si no le estás haciendo un bien? Porque en 5 segundos no lo puede arreglar. No es lo mismo que yo te diga, oye Rosana, tienes aquí un poquito de café. Y tú hagas, ay, mira, gracias. A que tú me digas, mira, América, estás cada vez más gorda. O sea, uy, ¿qué vas no, a hacer tú con eso? Pues de cajón que yo me veo, de cajón que yo lo sé, y lo que puedo hacer es que me ofenda, que me duela, que me siento humillada, rechazada, más que querida, que a veces la gente dice, es que hay que decírselo, porque si no, no se da cuenta. Ay, claro que créeme que sí, se da cuenta. claro que se da cuenta. Y no solo eso, sino que capaz nosotros, en tercera persona, no sabemos el contexto de esa Nunca persona. No sabemos la historia, todo lo que hay por sabemos detrás de eso. si esa persona tiene una obesidad desde la infancia o si es una persona que ganó peso, por ejemplo, después del embarazo, si tiene un problema de tiroides, si tiene una ganancia de peso después de un accidente que le impidió hacer actividad física. Hay muchos factores muy diferentes. Si esa Después de persona, un duelo, después de una depresión. sí, sí, si ha hecho dieta o no. ¿Cuántas veces ha fracasado después de hacer una dieta, por ejemplo? O si tiene un problema de salud física asociada o salud mental, por ejemplo. Hay miles de cosas que ya están pasando por la cabeza de esa persona. Y a veces, y es triste saber que hay mucha gente que dice, así es un gordito feliz. No sabemos, no sabemos. No. Entonces, Y obviamente tampoco te vas a, lo que decíamos, yo creo que lo dije en el live pasado que era de migración. Uno no saca una foto de, mira, hoy me fue malísimo, me van a sacar del apartamento. Y te sacas una foto y la publicas en Instagram. O hoy me estoy muriendo de nostalgia porque no puedo tocar a mi mascota y te tomas otra. No, tú tomas las fotos del momento bonito. Y por totalmente. eso es que también el gordito feliz, pues claro, tiene que salir sonriendo y por qué no, también tiene derecho a sonreír, pero eso no quiere decir que el 100% de su tiempo de vida lo pase.
sonriendo y como decirlo, legítimamente feliz. Sí, sí. Yo una de las cosas que les pregunto a mis pacientes, no importa qué peso tengan y no importa qué objetivo de peso tengan, yo les pregunto, con este peso que tienes ahora, ¿qué sientes? Hay mucha gente que me dice de sentir, me siento que duermo menos o siento dolor en las rodillas, me siento cansado. Hay gente que me dice otros aspectos, me siento fea, me siento incómoda. Entonces, todos, ese que sientes, son válidos. Uno no puede decir que el que te dice que se siente fea no es válido porque, ay, qué superficial eres. El que te dice que se siente cansado es tan válido, todos son válidos. Y hay una cosa que es muy importante trabajar eso, es decirle a la persona que cada pequeño paso cuenta. ¿Por qué? Porque justamente tú tendrás 10 pantalones en tu casa y capaz uno, ya con un poquito de peso menos, comienza a quedarte mejor. No puedes pretender ponerte el pantalón que es 4 tallas menos porque no vas a pasar de un día para otro al mismo. O, por ejemplo, ya vas a darte cuenta que con pequeñas motivaciones, antes me cansaba subiendo al piso 1, ahora ya voy por el piso 2 y me siento que estoy ahí voy. Entonces, oye, son pequeños cambios que si tú solamente ves obesidad como esa cifra en la balanza, te estás perdiendo de todo lo que estás avanzando. ¿Por qué? Porque la balanza nada más se movió 2 kilos, porque la balanza en algún momento de mi vida era de 10 o de 12 kilos menos. Oye, hay ¿Sabes muchas qué? cosas de obesidad. Cuando tú dijiste fracaso, ¿te acuerdas que dijiste cuántos fracasos previos ha habido? También allí sería importante ver cuál es el concepto de fracaso que tiene esa persona, porque de repente no es un fracaso como tal, ha sido una experiencia en la que no se ha llegado a la meta, perdón, o en la que se llegó a la meta y se retrocedió, y de repente la persona no lo está viendo así y con respecto a eso, lo que me preocupa son las creencias que se generan, que luego limitan. Entonces llega la persona seguramente a tu consulta y dice, yo he probado todas las dietas del mundo y ninguna me funciona, he fracasado en todas. Entonces ahí hay que hacer un recuento. ¿Cuáles son todas las dietas del mundo? Porque eso es una generalización. De pronto hizo dos. Ajá, ¿y cómo las hacías? Bueno, esto y esto y esto. De pronto ahí hay errores. ¿Y cuál fue el fracaso? Mira, bajé 7 kilos, pero los recuperé al año. Entonces hay que ver, ya va, ¿y qué pasó en el transcurso de finalizar la dieta y ese año? O sea, es tan importante a veces como la narrativa que hace el paciente, porque es la ¿No? forma en que ellos ven el mundo y es lo que ellos creen y perciben y pueden estar muy equivocados y eso cargarlo sobre los hombros y ya decir, ¿sabes qué? Yo estoy harta de las dietas porque yo he fracasado en todas y ya voy a comer todo lo que yo quiera y no me importa. Que Bueno, claro que sí les importa, por pero ejemplo, bueno. respecto al peso, darle tanta importancia y poner metas. Yo no le pongo las metas a mis pacientes. Las metas se las ponen ellos mismos. ¿En qué sentido? Y hay que ponerle una importancia a la composición corporal más allá del peso. ¿En qué sentido? De que si la persona tiene un exceso de grasa corporal, este exceso de grasa corporal puede tener repercusiones en la salud. Por eso se Ujú. hacen justamente exámenes. En consulta yo hago un examen que se llama la bioimpedancia. En las consultas en línea hacemos un análisis por ecuaciones de la composición corporal y la idea justamente es que no tanto el peso, sino la grasa. Ahorita les voy a mostrar por qué. Y las metas, es mejor que cada quien se ponga metas que están dentro de su zona de confort. ¿En qué sentido? De que si viene Rosana General a decirte hoy y a partir de hoy y más nunca vas a tocar un refresco, no vas a hacer esto, no vas a freír, no vas a usar esto, no vas a hacer lo otro. Hay cosas que capaz no están en tu zona de confort. Yo te voy a dar recomendaciones de qué es lo mejor y tú dices, oye, sí, yo voy a pasar de tomarme 1,5 litros de refresco por día a tomarme una lata una vez por semana. Yo siento que yo eso lo puedo hacer. Entonces, si tú sientes que eso lo puedes hacer, va a ser una meta a la cual le pones un check. Si tú dices que no, yo voy a pasar de esto a cero, porque a mí me lo dijo Rosana, entonces ahí hay más posibilidades de que yo sienta de que si un día salí y compartí con todo el mundo y había refresco, yo me voy a sentir frustrado, culpable, triste, no voy a volver a salir.
Entonces eso yo lo asocio ya con algo negativo. En cambio, si al final de esa semana dices, sí, lo logré, lo lograste, ese es un éxito, ese no es un fracaso. Lo mismo, por ejemplo, hay 10.000 maneras de comer papas y la única forma en la que te venías comiendo las papas era con forma de papas fritas. ¿Cuál puede ser tu meta? Mi meta es encontrar una manera diferente de comer las papas que no sean fritas. Y así, justamente, esas metas se van a traducir sin darte cuenta y sin meterte la presión en cambios positivos, en pérdidas de peso y que, la balanza cambió. Entonces, oye, tiene que haber metas, pero siempre hay que individualizarlas. Y justamente, y por eso yo les había dicho, y te había comentado que había algunas cositas que yo quería mostrarles. Tengo, Ya va, Rosana, espérate. ok, Espérate, lo guardo, antes de eso, porque ese tema es súper importante y es además súper bueno los dos casos que traes. Y además ilustrativos. Me voy otra vez por mi lado con respecto a lo de poner las metas. Y una de las cosas importantes a la hora de poner metas en cualquier cosa en la vida es dividir las metas en pequeños pasos. Y totalmente. como tú dices, ir celebrando cada pequeño paso, porque definitivamente es algo nuevo que no teníamos el día de ayer. Y uno tiene que ir celebrándose para que tanto la autoestima, la autoimagen y todo lo que tiene que ver con el yo se vaya fortaleciendo. Porque también vemos a estas personas que de nuevo vienen con esa visión de fracasado o con ese sello de fracasado en la mente y tenemos que ir dándole como que las pequeñas victorias del día a día. Y otra cosa importante es que en este caso necesitamos, no solamente con obesidad mórbida, podemos estar hablando de sobrepeso, o estamos hablando de obesidad, o vamos a hablar de esas impedancias que tiene ahorita Rosana, que son tan importantes de la composición corporal. Y es que esto tiene que ser un cambio permanente, no podemos estar con la típica dieta, porque ya hemos dicho más de una vez que dieta es la forma en que alguien o algo se alimenta. O sea, mis ninfas, mis aves tienen una dieta. No es que ellos están en un régimen de pérdida de peso, ellos están en su dieta de aves. Y los Ujú. perritos tienen su dieta especial y así. Entonces nosotros tenemos que crear hábitos que sean duraderos y por tanto tienen que ser generados específicamente para la persona, son únicos según su historia y por eso también es que tú haces esas preguntas. Y por eso es que uno tiene que conocer el contexto, tiene que conocer la historia, tiene que conocer los gustos, tiene que conocer muchas cosas para poder llegar al punto de decirle, mira, de pronto contigo se puede intentar tal cosa y luego revisar, que es otra parte del cumplimiento de metas y objetivos, que tú no simplemente lanzas un montón de objetivos y dejas a la persona sola y abandonada, sino que la persona tiene que volver a la consulta, porque Sí, eso también lo veo. no hay que lanzarlos en la naturaleza con una lista predefinida. Y Es lamentablemente lo que verdad. muchísimas veces, bueno, llámese como se llamen los sustitutos de comida, primero que nada te anulan el placer y eso lo vemos a cada rato, se come desayuno y cena este shake y en el almuerzo coma libremente. Oye, en el almuerzo coma libremente y me voy a comer una casa. Otros es lunes pollo con espárragos, martes pescado con lechuga, que si a mí me da la gana de comerme, no sé, el pollo el martes, ya fracasé. No, a mí me Oh, gusta mucho más cuando ustedes dan módulos y uno puede tomar una proteína X, un vegetal X y uno combinar como a uno le gusta, pues. oh, Pero hay personas que siguen con esta fotocopia que te entregan y dice eso textual. hoy es 18 de octubre y tengo que... Calma. Ah, Lo da mismo, hasta flojera eso. por ejemplo, con las aplicaciones web, tipo Fat Secret, cualquiera de estas, que la persona, ok, me comí esto. Ay, ¿cuánto era que pesaba? Ok, 128 gramos de pollo. ¿Quién en su vida va a pasar toda su vida pesando el pollo, el arroz, la carne? No. ¿Por qué? Porque te vas a cansar, porque te estás incluso desligando. No vas a ir más nunca en tu vida a la casa de tu abuelita, porque tú no sabes cuántos gramos pesaba la pechuga de pollo que ella te cocinó con tanto cariño. O vas Entonces con el pesito, sí, sí, hay vas muchas con la balanza de cocina. que están desligadas y justamente esta parte de la interacción social,
juega mucho cuando la persona tiene sobrepeso o obesidad, porque de entrada a la persona que la ves como yo, le van a servir un platico, y a la persona que es grande y gorda le van a servir el doble. Ah, y Típico lo que de tú decías, lo de ser basurero, el basurero. es eso. Entonces también se hace una comida para, entre comillas, 4 personas, pero sucede que uno comió un poquito menos, el otro comió un poco más, etcétera. Queda ahí algo, te lo comes tú y literalmente quien se lo termina comiendo, a veces hasta por obligación, es el que tiene más peso. Por presión social, porque fulanito come porque está gordo. Sí, Entonces no importa que el gordo se lo coma. ¿Qué se es eso? convierte en el basurero de la mesa familiar, terminándose todos los restos de lo que los demás no se comieron, a veces incluso hasta por costumbre, porque él siempre ha sido comilón. Tú no sabes ni siquiera si él ya estaba saciado al final de la comida, o si él estaba haciendo un esfuerzo por aprender a conocerse o por perder un poco de peso. Entonces, ese tipo de prejuicios muy pasan, sobre todo si estás comiendo con tus amigos, en la familia, que automáticamente el que es flaco es porque no come y el que es gordo es porque come mucho. Entonces, no necesariamente. Igual, Yo nosotros, les... ¿qué vemos en la Ujú. etiqueta? En la etiqueta vemos una porción promedio. Una porción promedio está diseñada para una dieta de 2.000 calorías, en el cual la persona pesa en promedio 70 kilos. No todos pesamos 70 kilos, no todos están saciados con una porción, otros nos comemos esa porción de pasta y no se le pasa por la nariz. Entonces, obviamente, tenemos que aprender a conocer nuestra hambre, nuestra saciedad, y ese tipo de cosas se aprende. Y Sí. normalmente se hace justamente o con un nutricionista especializado o en una terapia de tipo, una terapia conductivo-conductual, en la cual la persona aprende justamente a diseñar su plan de acción para cuando esté comiendo, crear su ambiente, etcétera. Y muchas veces eso pues no existe cuando seguimos un régimen, cuando seguimos a una fitness girl o ese tipo de cosas que vemos por La internet. dieta de moda. Sí, sí. Y hay miles Fíjate de que cosas. quería hacer el paréntesis de, recuerden que estamos hablando de obesidad y salud mental. Nosotras comenzamos el programa esperando a que se conectaran y hablando un poquito de una cosa y otra y se nos ha ido media hora y no presentamos el programa o no Sí. presentamos el conversatorio. Pues, Pero bueno, hemos recibido ya algunas dudas. Hemos recibido por allí algunas preguntas, las cosas van bien, bien interesantes. Nos falta hablar un montón de cosas también sobre otras preguntas que ustedes hicieron. El tema es extenso, 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 porque como lo dijo Rosana, la obesidad es un ente, es una condición que es multifactorial, tiene tantas cosas involucradas para que se llegue a producir que cada caso definitivamente, como todo en medicina, es único y hay que ir como que desentramándolo poco a poco. Y a veces se nos hace sencillo juzgar, opinar, creer cosas o ponerle conceptos a la obesidad, conceptos, digamos, relacionados, porque eso también lo habíamos hablado, como el gordito es flojo, el gordito es perezoso, el gordito no se esfuerza, el gordito, tal y tal. comen, sí. Y el ¿No? gordito come mucho, el gordito come mal, el gordito, qué sé yo. Y eso está mal, obviamente, porque no sabemos, no hay que generalizar y no sabemos en el caso específico de cada persona qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que sucedió. Entonces, hemos estado hablando un poco de esas cosas y, bueno, yo creo que, no sé, Rosana también nos tiene unos casos y otras Y cositas una más. cosa importante, tenemos contradicciones. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como un exceso de peso y de grasa corporal. De grasa. Ujú. Entonces, ese es un concepto básico. La OMS recomienda todavía, cuando cada persona se mete por internet, utilizar algo que se llama IMC, índice de masa corporal, que no es más que la relación entre tu peso y el Y cuadrado de tu tu espalda. talla. Es Ujú. decir,
Tú mides esto y pesas esto, señor, se ganó la etiqueta de obeso. Calma, uno no se gana la etiqueta de obeso porque ese índice de masa corporal lo diga, o de sobrepeso, o de normopeso. Porque existe algo que es como un Twinkie, personas con normopeso, pero que son necesitas. Es justamente esa composición corporal lo que te va a decir si tú tienes un riesgo de salud o no. ¿En qué sentido? De que existen personas con normopeso que teóricamente, yo libre de problemas de salud, como es el caso de paciente A, que tiene un índice de masa corporal de 22.3, a saber, hasta por debajo de 25 es normal, pero tiene 5 kilos de grasa de más de lo esperado para su estatura, su talla y su actividad física. Esos 5 kilos de más la molestan físicamente un poco, pero sabemos que en salud eso pudiera representar en el largo plazo algún tipo de problema. Tenemos otra persona, un caso un poco más extremo, con un índice de masa corporal de 37.7, que no llega a ser una obesidad llamada mórbida, que es a partir de 40, que tiene 18 kilos de grasa de más. Pero al mismo tiempo, ya va, ¿cómo eso sería posible un peso o un índice de masa corporal tan alto? Porque tiene 12 kilos de masa muscular de más. Entonces, no solamente existe un exceso de grasa en el obeso, existe posiblemente, no en todos los casos, un exceso de masa muscular y justamente cuando hacemos un plan de alimentación tenemos que guardar la mayor parte de masa muscular. Y eso nos puede llevar a una pérdida de peso que no se va a meter en el estándar, como otro caso que es el paciente que está en el medio, que tiene un sobrepeso entre comillas, pero porque su masa muscular pesa 8 kilos más que lo que debería pesar porque está realmente metido en el deporte y su masa grasa está incluso por debajo de la norma. Entonces, todos los pacientes son diferentes, todas las personas tienen un contexto distinto porque muchas veces muchas personas que son delgadas, entre comillas, por su peso, no prestan atención a lo que comen y se convierten justamente en una persona que tiene un riesgo cardiovascular comparable con el de una persona con sobrepeso. Una persona que ha hecho deporte toda su vida, un deporte muscular, qué sé yo, juega rugby o levanta pesas, etcétera, puede que su peso esté sobrepeso y ser delgado, entre comillas, magro, y está la persona que tiene sus compartimientos compatibles con una obesidad, que guardaremos entonces la masa muscular para que su metabolismo no se vea comprometido. Si yo me limito a la balanza puede decir 10 cosas. Entonces, tenemos que Si individualizar. acaso una balanza con impedancia, pero ¿sabes qué? Una cosa que es importante para la gente que nos ve y no es médico, porque gracias a Dios tenemos muchos amigos médicos que Sí, nos no, siguen y que nos apoyan, pero también tenemos gente que afortunadamente no pertenecen al gremio y se quieren informar, pues, y es fantástico. El problema con este tejido adiposo es que el tejido adiposo es sumamente activo desde el punto de vista metabólico. desde el punto de vista Entonces, inflamatorio. y desde el punto de vista inflamatorio y desde el punto de vista de ser un tejido prácticamente endocrino, Sí, va generando señales de una gran cantidad de tipos y por lo general no son señales que sean positivas. Y por eso es que, por lo menos ahorita que estamos con lo del coronavirus y que estamos tan alertas y tan pendientes de esto, por eso es que la persona que tiene, por lo general, exceso de peso, hablando de sobrepeso u obesidad, ha estado en mayor riesgo porque tiene este tejido adiposo activo que genera un grado inflamatorio. sí, Entonces, pues realmente no es solamente lo estético, porque esto también lo vemos, una vez lo hablábamos tú y yo en un otro live, que cuando la persona pide que la vea un nutricionista en muchas partes, el nutricionista es tomado como un médico estético y no lo sí. toman en cuenta los seguros, no lo pagan, etcétera, y resulta que
casi nada en esto es estético, porque estamos hablando incluso de la autoimagen de la persona, de esa persona delgada que sabe que tiene esa masa que es grasa dentro de su organismo, que le está generando un daño, y el daño puede ser algo que se acumule con el tiempo. Y además tiene el aspecto de generarle un malestar psicológico. Y eso va más allá de la vanidad. Y por más que exista esta tendencia reciente de el body love y la autoestima alta y yo hago mis curvas, tenemos que ser realistas, no podemos ser tan condescendientes y romantizar la obesidad, saber que justamente, y sobre todo el tejido adiposo centrípeto, es decir, el tejido Abdominal. adiposo abdominal, sí Ujú. representa riesgos. Hay una cosa Problema. hiperinteresante que hubo hace un tiempo, y esto es más o menos en el 2014, un estudio que mostraba cómo la liposucción, es decir, estamos quitando la grasa a nivel subcutáneo únicamente, la grasa que está entre la piel y antes del músculo y todo esto, porque es una cosa netamente estética, ¿qué va a pasar con esa grasa? Pues lamentablemente, si la persona había perdido centímetros, estaba más bonita para su composición física, pero lamentablemente había un rebote de la grasa visceral, es decir, la grasa alrededor del Peor, hígado, del páncreas, de los que es la riñones, más y es dañina. peor todavía. Entonces sabemos que no es un problema de estética, no es un problema que se soluciona con un tratamiento superficial, es un tratamiento de fondo, justamente, y existen miles de factores que juegan justamente y netamente la genética sobre si nuestra proporción de grasa se va hacia las caderas, que es un poco menos peligrosa, a la grasa a nivel abdominal, pero justamente un exceso de peso ya va a pasar factura en el cansancio, en las rodillas, en las articulaciones en general y, por supuesto, Ujú. en esa parte de cómo yo me siento en mi propia piel, cómo yo me veo frente al espejo. Sabes que estaba pensando en algo que vi y bueno, definitivamente la distribución de la grasa, no solamente la distribución cuando hablamos de se acumula en miembros superiores, miembros inferiores, nivel abdominal, etcétera, sino la distribución de grasa subcutánea y grasa visceral, porque lo que decimos, la visceral tiene mucho más poder dañino, por decirlo así, Ujú. que la subcutánea. Pero recuerdo haber visto ya varias ocasiones especiales sobre los luchadores de sumo y cómo ellos llevan un régimen de trabajo, hablamos de trabajo de fuerza y de ejercicio durante muchas horas al día y una alimentación muy específica. Ellos llegan a tener un físico bastante particular que es muy fuerte y que el tejido adiposo que se observa es prácticamente todo subcutáneo. Ujú. Entonces es muchísimo más, o sea, son personas muchísimo más sanas de lo que serían sus pares en cuanto a kilogramos o en cuanto a índice de masa corporal de lo que es una combinación de grasa visceral con grasa subcutánea. O sea, La masa muscular incluso también. el régimen, la alimentación, todo va a variar la manera en que se distribuye la grasa en el organismo y sus efectos. Y no, y también está ese otro factor que el agua corporal, muchas veces las personas, no, yo lo que estoy es hinchada, y la mayor parte de las personas obesas más bien están deshidratadas porque Deshidratadas. su requerimiento en agua es un poco más elevado que el de una persona que está en normo peso y justamente no lo cubren, por eso de 2 litros al día. Entonces, todo lo que está escrito hay que individualizar. Es decir, Por lo no todo menos a mí me gusta más no, aquello del 30 cc de agua por kilogramo de peso en sí, condiciones basales. es Porque si más, además vives en este clima maravilloso en el que yo vivo, o estás haciendo deportes, pues eso tiene que aumentar. O tuviste sí, pérdida porque lamentablemente tuviste un problema gastrointestinal y tienes en este momento vómitos, diarrea, pues sí, tiene sí. que aumentar la ingesta de líquido. Y cuando hace frío, cuando no te mueves, es diferente. Se te olvida tomar agua, entonces también te deshidratas fácilmente sin darte cuenta porque sigues utilizando y sigues necesitándolo. Hay cosas que parecen tontas, pero por ejemplo, cuando uno No, está en exámenes, uno se tiene que hidratar porque las neuronas
necesitan una tasa de hidratación bien particular y justamente uno no quiere tomar agua cuando estás en el examen porque no te quieres parar, porque no te van a dejar ir al baño, etcétera. Pero cuando No, y uno lo está que tomas es café que hace efecto diurético, o sea, ahí, entonces hay mucho muchas peor. cosas. Y también está ese aspecto de que uno se debe hidratar con agua y no estar hidratándose con gaseosas y con cosas llenas de aditivos porque no estamos teniendo para nada el mismo efecto. Entonces, esa es una de las metas, entre comillas, o motivaciones que una persona puede tener. Ah, voy a tomar agua, agua, agua. Entonces, son metas que parecen para unos tontas, pero para otros les cambia completamente la vida y Todo, aprenden la vida. justamente a descubrir un neutro en el agua, porque capaz estabas tan acostumbrado sí, pero no tiene calorías, no importa, ya va, pero tiene edulcorantes, tiene colorantes, tiene gas, etcétera, y se te había olvidado que sabe lo neutro. Entonces son Vamos a hacer algo muy interesante, Rosana, por cuestiones de tiempo. Ya tú te imaginarás qué puede ser. Vamos a hacer una pausa comercial. Todos ustedes vayan, tomen agüita, lo que necesiten y volvemos como en 2 minutos, lo que me tardo yo en hacer esto de nuevo. ¿Ok? Dale, hasta Y pronto. gracias. Ya nos vemos. Chau, chau. Chao.